Muy buenos días a todos, mi nombre es Marines Pérez y hoy seré su anfitriona. Vamos a darle la bienvenida a Taimara, quien es la encargada de traer la enseñanza el día de hoy. Bendiciones para todos. Buenos días, Dios me les bendiga, hermano. Señor Jesucristo les bendiga. La paz de Dios gobierne sus corazones en el día de hoy y en el resto de la semana. Dándole gracias a Dios que ya como quien dice es la última semana del mes y he benecer hasta el día de hoy aleluya. Bueno, bendiciones mis hermanas. El Señor Jesucristo me les bendiga, amén. Bueno, antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeñita oración. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que tome control de este estudio, Padre del cielo, esta pequeña enseñanza que tú has traído, Señor. Pequeña, decimos, pero grande y poderosa, porque tu palabra es espíritu, vida y poder, y ella nos ayuda a seguir adelante, a seguir creyendo y conociéndote aún más. Padre, te pido que tomes control, Señor Jesús, de cada uno de nosotras, las personas que estamos en esta mañana presentes, las que van a ir añadiendo, Señor, que tú has de añadir así como hiciste en la casa de Cornelio. Solo tú eres el que sabe, oh Padre Santo, el que ha de recibir ya esta palabra en el día de hoy y para lo que han de escucharla luego, luego, Señor, igual te pido que sea con gran poder para aquellas personas que necesitan tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido que en esta hora y en este momento tomes tú el control. Padre Santo, que seas tú hablando a través de mí. Yo simplemente soy un canal tuyo, Señor. Oh Padre Santo, un instrumento en tus manos, Padre. Sé tú cada palabra que yo haya de hablar, Señor, que salga de mi boca, Padre, salga, Señor, dirigida por ti, Padre Santo, sazonada por ti, Señor amado. Toma tú el control de todo, mi Señor. Toma control del ambiente, toma control, Señor amado, de la tecnología, toma control de cada una de nosotras, pidiendo que tu sangre poderosa nos cubra de la cabeza hasta la planta de nuestros pies y que ángeles con espada desenvainada custodien el lugar en donde estamos, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana esto vamos a hablar sobre metáfora. Metáfora. Eh, Algunas veces nos preguntamos por qué Dios habla a través de metáforas en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y la verdad es que las cosas de Dios, los, los mensajes de Dios, los caminos del Señor, a menudo son incomprensibles para la mente humana. Nosotros en la mente natural, raciocinio natural, pues no entendemos. De hecho, la palabra misma lo dice, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Entonces, por eso es que el Señor, a través de la metáfora, Él nos ayuda a interpretar el mensaje que está encapsulado en su santa palabra, que es la Biblia. Las metáforas a menudo se basan de experiencias, ¿verdad? De experiencias comunes de la vida, lo que facilita la conexión con las enseñanzas bíblicas. Amén. Debemos entender algo muy fundamental, que todo lo que existe es creado por Dios. Todo, mis hermanos, todo. No hay nada nuevo en este mundo. Así lo dice también Eclesiastés 1:19, que dice, lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, se vuelve a hacer. No hay nada nuevo en este mundo. La verdad que no hay nada, nada en este inmenso, inmenso universo que se escape de la voluntad de Dios. Nada.
Esto nos lleva a reconocer que cada elemento de la creación tiene un propósito divino. Amén. La Biblia no es un libro religioso. En ella encontramos el manual de nuestra vida y pudiera hasta decir el camino a, al retorno de nuestra casa, que con nuestro Padre Celestial allá, la ciudad celestial, amén, a la Nueva Jerusalén. Esta mañana quiero darles es un estudio, no es prédica, ¿ok? Es un estudio que el Señor puso en mi corazón y este estudio nos va a ayudar a encontrar varias cosas, a ver varias cosas. La palabra de Dios nos lleva a reconocer que cada elemento de la creación es un propósito divino. En el Salmo 33:9, amén, dice así, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando estuvo creando los cielos y la tierra y todo lo que hay, todo lo que existe, Él lo habla, lo ordena y se hace, se ejecuta. La Biblia decimos entonces que no es un libro, no es un libro religioso. Amén. Sabemos que entendemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, no se lee de manera literal, pero su interpretación debe de ser espiritual. Amén. Porque si imagínense, si lo leemos de manera literal, hay una parte que dice que si te molesta el ojo, si el ojo es motivo de pecado, sácatelo. Entonces vamos a tratar. Eso es manera, esas son, por eso es que son parábolas, alegorías, son metáforas, son ejemplos que el Señor pone para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hablarnos, ¿verdad? Por lo menos a Jesús, cuando nuestro Salvador estuvo en la tierra, Jesús habló en parábolas y en alegorías. Cada vez que él hablaba que allí había un gran mensaje que solamente para los entendidos era, pues, ¿verdad? Como por ejemplo, la parte esta de las fiestas de la boda, esa está en Génesis 22, del 2 al 14. Por lo, se lo voy a leer así, es un poquito larga, pero solamente para que más o menos entendamos. Dice, respondiendo Jesús, leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra en el 22, ¿verdad? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a invitar otros siervos diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está puesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y así habla la historia, ¿no? Es un poquito larga, pero aquí podemos ver que en esta parábola, al igual que otras similares que están en los evangelios, el Señor lo que quiere es ilustrar, ¿verdad? Las características de la naturaleza del reino de Dios que está en los cielos. Amén. Utilizando ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo está aquí el relato. Podemos ver por lo menos el rey, ¿a quién está representando el rey? El rey está representando a Dios. Las fiestas de la boda que representan la unión con Dios y la salvación. Los invitados que no quisieron asistir a la fiesta y a su vez los que rechazaron la invitación son los que no rechazaron a la vez la salvación, pues. ¿Me entiendes? Entonces, de eso es más o menos el mensaje de esa parábola. Amén. Y desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos habla sobre un plan de salvación. Todo está entrelazado. No hay en la Biblia, un libro en la Biblia que se puede evitar.
no lo hay. Por muy insignificante que sea, allí hay un mensaje encriptado. Hay algo poderoso que a una tilde, una coma, algo que uno hasta no le presta atención. Y de hecho, la palabra lo dice, que hay de esos que le quitan una tilde, una coma a su palabra. Entonces, nada es casualidad. Nada de lo que está plasmado en su santa palabra es casualidad. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre una metáfora que impresionantemente, pues, para mí ha sido algo muy impresionante esta, este estudio que les voy a dar. Y el Señor puso aparte en mi corazón, aparte del título metáfora, tiene como subtítulo el origen, el origen. Y es un subtítulo porque comencé a hacer el estudio sobre la metáfora como tal, y andando en el estudio, el Señor entrelazó dos cosas más. Entonces, me le puso subtítulo. Entonces, el primer subtítulo de la metáfora es el origen. Después vienen dos subtítulos más. Entonces, eso me ha cautivado, me tiene que, bueno, lo estaba haciendo y decía, que llegue el lunes, que llegue el lunes, que llegue el lunes, porque de verdad es muy lindo, es muy poderoso. Aquí vamos a ver muchas cosas. Y ustedes dirán, ¿y en dónde vamos a encontrar ese origen? Pues en la palabra de Dios, obviamente. Vamos a ir a Génesis 2. Amén. Es un poquito largo, Génesis 2, pero hoy solamente vamos a tomar unos versos como son el 4, el 5, 8, 9, 10, el 11, el 13 y el 14. Es largo, pero solamente esos, amén, vamos a tocar. El capítulo 2 de Génesis nos habla sobre el huerto o el jardín del Edén. Hoy nos vamos a sorprender de todo lo que el Señor nos va a mostrar en este huerto, o sea, en este origen. Amén. Hemos escuchado muchas veces o prédicas sobre el huerto, sobre el jardín del Edén. Y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios es palabra viva y que todos los días el Señor nos da una revelación nueva. Amén. Bueno, vamos a leer, leamos esta hermosa historia que comienza así. Y dice, este es el día de los cielos. Este es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Antes que existiera planta alguna en el campo, ni creciera la hierba, porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrara. Jehová Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Y de la tierra Jehová Dios hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Amén. Había un río que salía del Edén para regar el jardín. Y desde allí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón. Este rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro, y era oro del bueno. Allí también había bedelio y ónice. El segundo río se llamaba Gihón. Este rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidequén. Este rodea la tierra del este de Asiria. Y el cuarto río, pues, es el río Éufrates. También, aparte de esto, de este árbol que les menciono, que les mencioné allá arribita, Dios también plantó en el centro del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal.
En Génesis 2 vemos cómo comienza la historia de la humanidad, donde Dios nos plantó. Amén. Este era un lugar donde Dios tenía una comunión directa con la raza humana. Amén. Eso lo vemos en Génesis 3, 8a. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que caminaba por el huerto al declinar el día. Aleluya. Hoy tendremos poderosas revelaciones, mis hermanas. De verdad que sí. Debemos de entender de que el Edén era toda la tierra que estaba alrededor del ser humano. Pero Dios tomó, que pudiéramos decir, unas hectáreas o unos acres, ¿verdad? Para formar allí el jardín o el huerto para el ser humano. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que el Edén es un área geográfica, más el jardín es un lugar dentro del Edén. Amén. Ojo con eso, tenemos que tenerlo bien claro. El Edén es el territorio geográfico, pero el jardín está dentro del Edén, en una esquinita, como quien dice, ¿ok? Allí el Señor hizo esas plantas especiales para el ser humano y plantó esos otros dos árboles. Amén. El Edén, pudiéramos decir que fue un territorio grande, pero el Señor allí plantó ese lugar especial para Él habitar, para Él tener coinonía con el ser humano. Es muy importante que esto lo tengamos bien claro, porque la Biblia dice que Dios plantó al hombre en el huerto del Edén. Él no dice que Él plantó al hombre en el Edén, sino en el huerto del Edén. A mí eso me llamó mucho la atención, porque no, uno siempre dice en el huerto del Edén y uno cree que es todo, el huerto del Edén es todo. No, no, no. Eso es una parte geográfica de ese territorio, pues. Es un puntico allí que está, ¿verdad? Dios formó al hombre, mis hermanas, fuera del huerto. Dios no formó al hombre dentro del huerto del Edén. Después que Él lo formó, porque Él lo formó al occidente del Edén. Después que Él crea, forma al hombre, lo trae y lo planta al este del huerto. ¿Por qué lo plantó o por qué no nos hizo dentro del huerto? Pues a eso a mí también me llamó la atención. Pero bueno, más adelante, si es voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos lo revelará y si no, cuando estemos en el cielo, nos dirá, ¿por qué nos hizo fuera del Edén? Fuera del huerto del Edén. Él nos hizo fuera. Después que nos hizo, nos plantó en el huerto del Edén. A mí eso me llamó mucho la atención. Para mí fue eso impresionante porque no había captado de eso. Son como pequeñas cositas que uno las pasa por desapercibida, ¿no? Las lee así de largo y no lo lee pausado, no medita. Por eso es que dice la palabra que debemos de meditar en cada palabra. Porque es que ahí hay algo, siempre hay un mensaje, mis hermanos. El Edén, vamos a decir que la palabra Edén en hebreo significa aguas o área de riego. Amén. Eso está en Génesis 13:10 y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como tierra de Egipto, en dirección de Zoar. Amén. Y aquí vamos a ir poco a poco viendo y vamos a empezar a describir cómo era realmente la tierra esta que se llamaba Edén. Amén. El Edén era un lugar, como diría uno, un lugar que fluye leche o que fluía leche y miel. Dios coloca al ser humano en el huerto del Edén en un estado de inocencia. Amén. El huerto del Edén se le da también nombre como el huerto de Jehová o el huerto de Dios. Si quieren lo pueden ir anotándolo, ¿verdad?
o el huerto de Dios. En el huerto, mis hermanos, habían solamente 3 árboles, no en el Edén, solo en el huerto. Eso está en Génesis 2:9. ¿Y cuáles eran esos árboles? Pues el árbol que era bueno para comer, ¿verdad? Los árboles que eran buenos para comer, los árboles frutales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, no había otro sino esos árboles. Amén. Eso también es muy interesante. Ahora pues vamos a desglosar a Génesis 2, el huerto del Edén. Amén. Número 1, el árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol con propiedades especiales para sustentar la vida eterna, ¿verdad? Para sustentar al hombre en la vida eterna. Este árbol está situado en el centro del huerto y donde seguramente Adán y Eva lo vieron, lo veían, pero pasaba como quien dice desapercibido porque había inocencia en ello para ese entonces. Amén. También lo vemos que este árbol de la vida va a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Como dice, va a ser el símbolo de la vida eterna. Eso está en Apocalipsis 2, Apocalipsis 22, 2 y también está en el 14. Amén. Eso si ustedes quieren, pues lo pueden buscar más adelante. Pero es una manera te lo estoy dando como manera de reseña para que vean que lo que le estoy diciendo es veraz. Pues está en Apocalipsis, este árbol de la vida. Amén. También tenemos el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Quizás recibió este título porque era, como quien dice, una prueba de obediencia por la que fueron probados nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. O sea, era para saber de pronto si eran buenos o eran malos, si eran obedientes a Dios o no. Bueno, ya sabemos la historia, no fueron obedientes. Aleluya. Bueno, los ríos, fíjese una cosa, y ojo con esto, ellos comieron fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios los plantó en el huerto, ellos eran inocentes. Ellos no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Eso también me llamó la atención. Vamos a ver si más adelante lo podemos desarrollar, pero eso también me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, también ahora vamos a hablar sobre los ríos. Amén. Si podemos ver, uno de los ríos se llama Pisón, el segundo se llama Gijón, el tercer río se llama Hiddekel, que a la vez es el río Tigris, y el cuarto es el Éufrates. Después del diluvio hubo una alteración de estos ríos, todo esto, ¿verdad? Quizás el primero fue un poco alterado, pero el resto, los tres, no, ellos todavía existen de acuerdo a la arqueología y a la historia. Ellos están exactamente situados como está en la Biblia, como dice en la palabra de Dios. Impresionante. Todavía, allí están. Este río, ¿verdad? Era solo para regar el jardín. El río estaba en el Edén. Y ese río era para regar el jardín. Fíjense ustedes que cuando entra el jardín, él se divide en 4 brazos. Impresionante. Esto se abre 4 brazos que son unos ríos. Y entonces, como le dije, el primero se llamaba Pisón. Y este Pisón, según los antiguos escritos de los hebreos, se dice que este río posiblemente pudiera ser el río Nilo. Y esto es porque dice la palabra que este río, cuando era río Pisón, ¿verdad? Rodeaba la tierra Ávila, ¿verdad? La tierra Ávila. Y esta tierra se encuentra actualmente
en Arabia Central y al oriente de Israel. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Esta tierra tiene unos elementos muy valiosos, como son, fíjese, el oro, el bedelio y el ónice. El bedelio, el bedelio es como una especie de resina que se obtiene de ciertos árboles, ¿verdad? Principalmente están en las regiones de Arabia y del África. Es como una cera que brota del árbol. Es de un aroma fragante, pero su sabor es muy amargo. Y se utilizaba en perfume, en incensios y en la medicina. El bedelio también se describe por su color, porque era un color así como medio blanquito, beige, y los israelitas lo asemejan o lo asemejaban al maná que el Señor les dio a ellos en el desierto. Eso está en Números 11:7. Eso también me llamó mucho la atención, porque también cuando leía eso, y lo hemos leído, todos lo hemos leído, el maná, cuando el Señor trajo el maná y sale la especificación y nombra, porque ahí lo nombra, el bedelio. Y yo nunca le había prestado atención al bedelio, no sabía ni siquiera en dónde estaba y qué era eso. Y ahorita cuando lo estudié dije, wow, es que como les dije a un principio, nada, pero nada es significante. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un propósito para Dios. Amén. También vamos ahora entonces a leer, a ver el, el ónices. El ónices es una piedra ágata mmm, con unos colores muy constantes, con contrastes. Ellas son entre blanco, negro, así es el ónice, ¿verdad? Ya se utilizaba en la joyería, especialmente en el tabernáculo en el tabernáculo, en el templo. También la podemos ver en las descripciones de las vestiduras sacerdotales. Amén. Ella representa valor, belleza. Está también asociada, el ónice también está asociada a la identidad, al recuerdo, porque los nombres de los hijos de Israel estaban grabados en las piedras de ónice. Cuando se lo ponían en el pectoral, estaban las 12 tribus, estaban allí puestas con los nombres de cada tribu. Y era una piedra de ónice. Interesante, ¿verdad? Esta piedra es una de las también, esta piedra es una de las que adornan los cimientos de la ciudad celestial, o sea, de la Nueva Jerusalén. Es como quien dice algo muy, muy curioso. A mí también eso me llamó la atención. O sea, yo les digo, yo estoy, pero de verdad, he aprendido mucho, mucho, mucho en este estudio. Hay cosas que uno las ha leído y han pasado por alto y uno dice, wow, estaba ahí, wow, impresionante. Y de verdad, por eso es que lo quería compartir con cada uno de ustedes. Este río también podríamos decir que en este río hay o había piedras, gemas, piedras muy preciosas. Y precisamente, pues a mí esto también me llamó mucho la atención porque estas piedras que se mencionan en el huerto del Edén, mis hermanos, estuvo en, pues también estuvieron en el huerto de Lucifer cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo, sí, vamos a buscarlo en Ezequiel 28, 13 y 14. Impresionante. Antes de leerlo, debemos de recordar, hermanos, de que eh, Dios, Jehová Dios, antes de crear a la raza humana en la tierra, Lucifer estuvo primero que nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer Ezequiel 28, 3 y 14. Dice, en Edén, en él, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardío, el topacio, diamante, turquesa, zafiro, el rubí, la esmeralda, el jaspe, el berilio, la coralina,
la roca de cristal y las perlas. Ese día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro y con piedras preciosas tus almacenes. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre piedras de fuego. Amén. Se fijan que ahí estaba, o sea, ese huerto antiguamente le pertenecía, ahí fue creado. En el Edén, en el huerto del Edén, también estuvo este personaje. ¿Se acuerdan que al principio, yo creo que no lo leímos, pero al principio en Génesis 2:6, cuando el Señor está formando la tierra, está formando todo, dice que debajo del huerto salía humo, salía humo. Eso también cuando lo leí, que dice aquí, que él estaba allí en el monte, ¿verdad? Y él se paseaba estaba entre las piedras de fuego. Cuando el fuego es el que bota humo, amén. Entonces, allí en esa parte, en Génesis 2:6, lo dice. Amén. No sé si, yo no lo busqué, no lo escribí, mejor dicho, pero vamos a leerlo rapidito. En Génesis 2:6 dice así. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Entonces ahí estamos viendo de que eso pues de lo que estábamos hablando de Ezequiel 28, que él se paseaba en medio de piedras de fuego. También vemos que en el huerto del Edén, antes de Adán y Eva, no era un huerto frutal, mis hermanos. Era un huerto de piedras preciosas. Amén. Era un huerto de piedras preciosas, porque Lucifer no se vestía con hojas de hoguera, ni con pedacitos, con mata, con ranita de algún árbol. Toda su vestidura era de piedras preciosas. Qué impresionante, ¿verdad? Que esas piedras que se nombran en Ezequiel son las mismas también que usó y el sacerdote en el Antiguo Testamento. Esto lo llevaba él en el efod. Esas mismas piedras las usó el sacerdote, ya que cada una de esas piedras, como les dije hace ratito, estaban las 12 tribus de Israel. El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, él entraba con el efod porque esto representaba a Israel ante los ojos de Dios. Y ahí nos estamos dando también cuenta de que para el Señor nosotros somos una piedra preciosa, somos de gran valor. Somos, bueno, la niña de sus ojos, somos lo más grande que el Señor pudo haber creado. Amén. Para la gloria de Dios. Debemos de amarnos porque de verdad y valorarnos, porque eso es lo que el enemigo nos hace ver y sentir, que no valemos nada y resulta que valemos mucho, muchísimo, 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 porque el Señor así nos ve, de gran estima y de gran valor. En el huerto, Dios cuando creó el huerto del Edén, era un lugar de perfección, había armonía. Y para tener, también lo hizo, la intención de ese huerto era para él tener una comunión, como les dije hace ratito, una comunión, una coinonía con la humanidad, con la raza humana. Para que también Adán y Eva disfrutaran de la vida en un ambiente de paz, en un ambiente de abundancia. El huerto del Edén era o tenía una belleza natural. De hecho, la tiene, porque acuérdense que el huerto del Edén no desapareció, no se espumó, no desapareció. Simplemente hoy en día está en un lugar guardado. Esto es algo sobrenatural. Amén. Pero él es un lugar, de hecho, la palabra de Dios en Apocalipsis, que tiene calles de oro, ¿verdad? Un mar de cristal. Aleluya. Y está sobre todo en medio de él ese árbol de la vida. Entonces, el huerto tiene una belleza natural que es inimaginable.
Nosotras no podemos imaginarnos esa belleza que tiene el huerto del Edén, que es para allá donde nosotros vamos a ir. Amén. En el nombre de Jesús, Dios puso también en ese huerto todo lo necesario para ese entonces, ¿verdad? Para la vida del ser humano y el sustento de todos sus habitantes. Después de la creación de Adán y Eva, fue que todo esto se produjeron, todos esos árboles ornamentales, todo eso se hizo con la finalidad de que ellos lo pudieran disfrutar. En Génesis 3:20 también podemos ver cómo cuando ustedes saben que el Señor, cuando creó a Adán, Él le dijo, aquí están estos animales y aquí están estos árboles, ponle nombre. Y Él le fue poniendo nombre. Y en una de esas, pues, cuando el Señor crea, forma a la mujer, ¿verdad? Adán le da nombre a esta mujer Eva, porque Eva significa por cuanto ella es madre de todos los seres vivientes. Eso lo vemos en Génesis 3:20. Aleluya. Pero sabemos que en Génesis 3:22 el nombre original de la mujer es varona. Es varona. Porque dice que ella que va a ser varona porque es sangre de su sangre, hueso, carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, ella salió de mí, por lo tanto su nombre será varona. Eso fue antes de que ella pariera. Después que ella pare, es que se le da el nombre de Eva. Amén. Por ser la madre de los vivientes. ¿Ok? Cuando Dios plantó a Adán y Eva en el huerto, les dio un mandato. Y ese mandato era de que se podía comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si ellos lo comían, iban a morir. Eso está en Génesis 2, del 17 y 18. Amén. Pero ellos comieron. Adán y Eva comieron. Y fue allí donde comenzaron todas las calamidades de la raza humana. El origen de nuestras calamidades. El origen de todo. Las cosas, como quien dice, todas las cosas malas que a nosotros nos están pasando hasta el día de hoy. Y todo fue, mis hermanos, por una desobediencia. Por una desobediencia. Qué tremendo. Una cuestión, esta desobediencia que es algo que nosotros casi que lo hacemos a diario. Nosotros, nuestros hijos, todo. Y uno dice, ese muchacho sí es desobediente. Y nosotros también somos desobedientes. Y mire lo que acarrió la desobediencia. Qué tremendo. Porque es que lo que pasa es que Dios compara a la desobediencia. Para Dios, la desobediencia es un gran pecado. Yo sé, hay mucha gente que dice que los evangélicos todo es pecado, 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 pecado. Para el infierno, para el infierno, para el infierno, para el infierno. Nos mandan a cada rato para el infierno. Pero es que si lo vemos que está plasmado y de hecho está en el primer libro de la Biblia, en el origen. El origen, ¿por qué vino todas estas calamidades a nosotros? Por la desobediencia. Porque para Dios la desobediencia es, yo podría decir que sería que es un pecado capital. Porque para Dios la desobediencia es equivalente a rebelión, a idolatría, a la adivinación. Y la palabra de Dios dice que esto no entra, las personas que practican todo esto no entran al reino de Dios. Y fíjese todo lo que pasó con todos esos ángeles caídos, con la rebelión. O sea, que desobedecer es rebelarse a la voluntad de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. El enemigo, y lo triste de todo esto es que el enemigo lo sabe muy bien, porque él fue el primero que se rebeló, bueno, aparte de otros, porque antes de Luzbel rebelarse, hay otros en el camino que se rebelaron, ¿ok? Él no fue el primero.
Antes de él hay otras entidades. Y el enemigo pues lo sabe muy bien. Y por eso fue que engañó a Eva, transdiversando, yo creo que sí se dice así, transdiversando la palabra que Dios dijo, ¿verdad? Y ella pues, todas esas palabras que el enemigo le susurró, la sedujeron. Y la tierra pues, y comió y no comió ella sola, fue y le dio a Adán. Y fue y le dio a Adán, y Adán pues comió también, sabiendo él también que estaba haciendo, ahí es como diría uno, estaba pecando deliberadamente, porque él sabía, y ella también, pero él sabía que no debía de comer, porque ya el Señor, ya Dios se lo había dicho, ¿ok? Pues la tierra, esa tierra de paz, esa tierra de abundancia, en el momento de que ellos se comieron diría uno ese fruto, porque dice ese fruto, pues, el día que se comieron lo que no debieron haber comido, al instante todo aquello desapareció. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque desobedecieron al mandato de Dios. Y al mismo tiempo que toda esa abundancia, esa paz desaparece, también desaparece la presencia de Dios de la raza humana. Porque Dios es santo. Dios es santo y donde está, si no hay santidad, Dios no puede estar. Él diría, te amo mucho, pero delante ya no puedo estar donde tú estás. Entonces vino esa ruptura, donde vino esa separación, porque no fue que murió el hombre de manera física, el hombre murió de manera espiritual. Esto trajo como consecuencia una terrible maldición, una terrible, o sea que la desobediencia acarrea maldición, maldición. Y no solamente para la raza humana, sino también para la tierra y todo lo que en ella hay. Esto fue una devastación. Todo involucionó. No evolucionó, involucionó. Imagínense, los árboles no tenían espinas. O sea, yo me imagino, o sea, que existía la rosa. O sea, que la rosa no tenía espinas. La rosa era su palito y su hermosura arriba. Los animales no eran animales salvajes. No eran los animales malos. De hecho, eso está en Apocalipsis. Que cuando estemos en la tierra nueva, vamos a jugar con el cachorro del león. Imagínense ustedes. A mí que no me gustan los animales, y mucho menos los gatos. Imagínate que si yo me ponga a jugar con un gato. ¡Ay, padre! Yo solamente me imagino y yo, ¡ay, Dios mío! Pero así es la cosa, hermano. Todo involucionó. Involucionó. Y todo esto, todo trajo fue calamidad. La calamidad total y rotunda. Bueno, vamos a ver entonces esta maldición, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto después de esta desobediencia? Número 1, a la serpiente, que fue el animal que el enemigo usó, en Génesis 3:14 está, y dice, número 1, o A, por cuanto hiciste, por cuanto lo que hiciste, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Yo no sé, pero ustedes después en los comentarios, por favor, si yo estoy equivocada, les pido que a ver qué entendieron ustedes. Fíjense que aquí dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. O sea, como dice la pastora, una pastora que dice, voy a pensar en voz alta. O sea, que la culebra o la serpiente es una bestia. Está catalogada como bestia, maybe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque fíjese cómo dice, entre todas las bestias y todos los animales del campo. O sea, son dos cosas diferentes, bestia y animal. Su actitud pudiera ser, sí,
En Apocalipsis creo que dice que la serpiente antigua, que es una bestia. Ya, puede ser, algo así. También dice que la serpiente sobre tu pecho andarás. Esa es una maldición para ella. O sea, que ella no tiene pata, pero andaba, daba paradita, como un palo. Pero por lo que hizo, se arrastrará por la tierra. Comerá polvo todos los días de su vida. Y la otra dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Impresionante. Vamos con el número 2. O sea, ahí hay otras cosas, pero vamos a ponerlas esas así puntuales, ¿ok? Le estoy dando puntuales. Dice el número 2, que es la mujer. Está en Génesis 3:16. Y dice, multiplicaré en gran manera, pudiera ser entonces letra A. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Es decir, que la mujer, que Eva, entonces cuando ella quedaba embarazada, no tenía malestares algunos. No le daba vómito, no tenía conatos de aborto, no le caía bien la comida, no tenía ningún tipo de malestar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos. O sea, que hay mujeres que paren sin dolor. Eso es una tremenda bendición. ¡Qué increíble! ¿Verdad? Y miren esta, mi hermano, que esta yo la he leído y la entendí porque busqué diccionario, Biblias de estudio, de diferentes Biblias con diferentes ¿cómo? Interpretaciones, ¿no? Algo así. Ajá, y esta, diría uno, me voló la cabeza, porque dice, y tu voluntad será sujeta a tu marido. ¿Qué tal? O sea, que esto es más profundo. Cuando uno se va a casar, ay, ya vamos a terminar, 9:55. Bueno, voy a dejar la otra parte del marido y continuamos entonces el otro lunes, porque yo les dije, hermano, es un estudio y es un poquito largo. Pero esto a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque por muchos años a nosotros nos han dicho que nos debemos de casar del mismo, que sean los evangélicos, por decir algo, ¿verdad? Porque que no sean de yugos desiguales, porque no es así. Porque si es de yugo desigual, lo más seguro es que te vas para el mundo. Eso tenemos que casarnos con gente de yugo igual, que los dos seamos del mismo lineamiento. Y es que esto va más allá todavía. Porque les digo algo, mis hermanos, según esto, tu voluntad será sujeta a tu marido. Hermano, esto no es que porque somos evangélicos los dos, nos va a ir bien. No, esto es que si Dios no está en medio de la relación de hombre y mujer, el hombre o sea, no se las van a llevar bien. No se la van a llevar bien. Ahora es donde entiendo el bendito machismo. Ay, es que es la sociedad. No, es que es una maldición. Es una maldición. Y entonces ahora viene el feminismo, que es lo nuevo, lo moderno. Entonces eso es más maldición para la mujer. Más maldición para la raza humana. A mí eso me llamó muchísimo la atención, que yo dije, oh, wow, ahora entiendo que no es solamente casarnos con gente que sea del mismo, no, es que en el matrimonio, en esa unión, esté verdaderamente el Espíritu Santo de Dios para que rompa esa maldición y puedan acoplarse ellos. Porque una unión no es una unión de media naranja, no. Dios une propósito, Dios une ministerio. Porque siempre tienen que ir dos para llevar la palabra. Y fíjense ustedes, ahí que puso un hombre y una mujer, Adán y Eva, en el huerto. ¿Para qué? Para llevar un propósito. Amén.
Ahora, el número 3, que es al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Esa está en Génesis 3, 17, 19. Dice así, número 1 o A, maldita será por tu culpa la tierra. Wow. Con dolores comerás, o sea, con mucho trabajo y esfuerzo obtendrás el alimento. C. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti. Ay, santo. Tendrás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras. Y uno dice, no, voy a esperar tal edad para jubilarme y vivir sabroso. No, mi chichi, eso se hace cuando pases para el otro lado, para que vayas a la eternidad. Allí sí vas a estar en el descanso, mientras que estés en esta tierra no, a menos que estés convertido y el Señor, como dice la palabra, cambia nuestro lamento en baile. Amén. Esta desobediencia eh, fue terrible porque trajo la muerte, trajo la muerte. Fíjense de que dice, porque el hombre no iba a morir. Eso no estaba en los planes de Dios cuando lo creó. En Romanos 5:12 dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y si la muerte, y sí, la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Que ese es el que le dice uno, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, el pecado de la desobediencia. O sea que eso viene arraigado en nuestro ADN, la desobediencia. La desobediencia. Esto, lo bueno y lo malo está ya también en nuestro ADN, porque él fue formado de manera inocente. Uno dice cuando un bebé está recién nacido o está pequeño, ay, él es inocente, y uno dice, ¿y por qué hace esa maldad? Porque ya eso está en el ADN. Ese es parte del pecado que traemos nosotros. Es impresionante. Ahora es que lo entiendo. Y por eso es que en nuestros hogares o vemos en la vida que hay gente que es mala, que nació para ser malo y hace lo malo muy bueno. ¿Por qué? Porque está en su ADN. Se inclinó, fue para allá. Y hay gente que es muy buena y hace también lo bueno muy bueno. Y hay otros que son intermedios, hacemos malo y hacemos bueno. Que estamos todo el tiempo ahí en la balanza, buscando siempre hacer lo bueno. Por eso es que la palabra más adelante dice que el hombre está de continuo a hacer el mal. Solamente para nosotros desarraigar esa maldición, tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, y porque ya son las 10:01. Y el próximo lunes, Dios mediante, continuaremos. Amén. Continuaremos. De verdad que a mí esto me gustó muchísimo. Y bueno, hasta aquí, mis hermanos. Vamos a pasarle la palabra a nuestra hermana